Tenemos la ponencia Ciberseguridad. Nos da mucho gusto recibir a Sabas Casas del Río, México Security Manager Director Lead de Accenture, quien cuenta con una larga experiencia en dirección de empresas del sector TI. Se ha especializado en desarrollo de negocios y actualmente está a cargo de liderar los temas de ciberseguridad en Accenture. Previo a su actual asignación, dirigió las operaciones de S21Sec, empresa de seguridad. Además, también gracias a esta gran visión estratégica, durante su trayectoria ha emprendido negocios como FUA Enterprise, LGA y Quintatec. Adelante, bienvenido, te escuchamos, Sabas. Gracias, Vicky. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos para hablar sobre la ciberseguridad. La agenda va a ser un poquito rapidita. Vamos a hablar primero del estado del arte. ¿Qué tenemos que conocer de la ciberseguridad que nos puede impactar a nosotros? Luego vamos a hablar brevemente de 5 puntos críticos o claves que tenemos que tener en cuenta sobre la ciberseguridad a aplicar en nuestras organizaciones y algunos consejos de cómo ser más ciberresidentes. Esta frase es una frase que ya todo el mundo ha escuchado. Lo que pasa es que no todo el mundo la ha interiorizado. No se trata de si, se trata de cuánto. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos van a pegar? ¿Cuándo nos van a atacar? Hay muchísima información, muchísimos datos. He puesto uno de ellos en el que, pues, sacado de un estudio universal a nivel mundial. Las empresas de las grandes corporaciones están en bolsa, son atacadas a una media de unos 25 eventos por año, con un coste medio de $380.000. Esto significa que cada una de esas empresas sufre daños por alrededor de 8 o 9 millones de dólares al año. Pero vamos a desglosar esto un poquito y lo aterrizamos a México. El coste mundial de ciberseguridad alcanza hoy en día los 6 trillones de dólares. Esto es más o menos 5 veces el PIB de México. México tiene un PIB de unos 1.2 trillones. El coste de la ciberseguridad, según algunos estudios en México, es de aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Haciendo la proporción con respecto al mundial, es del 0.13%. ¿Ok? Si nos vamos a datos del PIB, ya dijimos, 1.2 trillones es el PIB de México versus 94 trillones el PIB mundial. México aporta aproximadamente 1.3% del PIB mundial. ¿Esto qué significa? Si comparamos estos dos datos, vemos que hay una correlación, una incoherencia entre la aportación del PIB de México y el daño que sufre, el coste que tiene México con respecto a los ataques de ciberseguridad. Esto nos hace pensar que estos números se van a ir acercando y cada vez vamos a tener más ataques con respecto al mundo. Es más, hoy en día el incremento de ataques de ciberseguridad a nivel mundial es del 47% versus 24% en México. Es decir, en México se incrementan los ataques año por año 24%, mientras en el mundo lo hace al 47%. Por tanto, de nuevo, pensamos que los ataques en México se van a ir avanzando cada vez más. Si tomamos el dato del coste que tiene la ciberseguridad en México, que ya mencionamos anteriormente, que son unos 10.000 millones, sabemos, por numerosos estudios, que el 24-25% de esos ataques están dirigidos al sector financiero. Esto es muchísimo dinero. Estamos hablando de unas cifras de unos 2.600 millones de dólares que se van a ir incrementando en un ratio no menor que el 25%. Por tanto, hagan sus números. Si usted es representante de un banco que representa el 5%, 10%, 20% de la cuota de mercado de los servicios financieros de México, el impacto proporcional de los números que acabo de decir es el que le va a afectar a su compañía. Estamos hablando, en el mejor de los casos, 10%, estamos hablando entre 50 y 100 millones de dólares adicionales a los que ya están teniendo a día de hoy. Por tanto, es algo para tener en cuenta, es algo para que seamos conscientes de que la ciberseguridad está en la mesa de la Dirección General, está en la mesa del Consejo de Administración y estos son los números que lo avalan. Este número podrá ser más aplicado a su compañía o no, pero no deja de ser un número frío.
¿Qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? Lo que está sucediendo es que los ataques están dirigidos y no son fortuitos. Es decir, antes había campañas masivas de ciberataques, hoy en día, veremos por qué, se están dirigiendo a compañías con target, objetivo concreto. Tenemos poca capacidad de recuperación. Sí es verdad que hemos invertido mucho en otras cosas, pero como nos van a pegar, tenemos que entender cómo vamos a proceder cuando nos ataquen. Y esto es la velocidad de recuperación. Tenemos que invertir un poquito más en la velocidad de recuperación, hacerlo mejor. Otro dato que se ve en todas las estadísticas es que sí es verdad que invertimos cada vez más las compañías, pero no necesariamente somos más eficientes en nuestras estrategias de ciberdefensa. Por tanto, tenemos que escoger mejor cuáles son nuestros servicios que aplicamos a nuestras compañías y con ello ser más eficientes en cada euro, dólar o peso que gastamos. Y por último, no olvidemos el fraude. Los bancos normalmente tienen unas estrategias de fraude aisladas. El fraude tradicional por un lado y el ciberfraude por el otro. Es hora de que ambos fraudes se combinen en una única estrategia holística que contemple el ciberfraude dentro de las estrategias de fraude. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el fraude? Porque los delincuentes están buscando no solamente robar dinero, sino robar datos. Tanto es filtrarlos como robarlos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ok, a partir de ahora vamos a hablar de los 5 puntos clave que el informe de Accenture del 2021 publicó recientemente. También va a estar combinado con alguna información complementaria de otros informes, también muy buenos, por cierto, de empresas, de productos de ciberseguridad con las que Accenture trabaja muy de la mano prácticamente en todos sus proyectos. Estos 5 puntos van a ser cruciales para que se tengan en cuenta en sus estrategias de seguridad. Vayamos. Primer punto a tocar, supply chain. Todos sabemos la importancia de la cadena de suministro. La cadena de suministro es hoy en día uno de los vectores de ataque más escogidos por el crimen organizado, principalmente en aquellas empresas cuyo estado de madurez de seguridad sea muy alto. Ergo, sector financiero. Sector financiero, sabéis, estáis top en estados de madurez a nivel mundial. Muchas veces es más fácil incursionar y vulnerar los servicios, las infraestructuras críticas del sector financiero a través de la cadena de suministro. Pongamos un par de ejemplos. WannaCry. WannaCry 2017 ya quedó lejos, pero fue el primer ransomware que se propagó a través de una VPN, la VPN famosa. El impacto de vulnerar a un proveedor o a una empresa afectó a todas las empresas de su entorno y por tanto a todas las empresas del resto de los entornos. Y se propagó mundialmente en minutos. Causó un estrago porque era una novedad, era una innovación en el vector de ataque de un ransomware. Hoy en día ya estamos más acostumbrados a este tipo de eventos, pero no dejó de ser una novedad. Mucho más reciente, SolarWinds. SolarWinds sabemos que es una plataforma de monitorización, administración de tecnologías de información, lo ponemos todo muy bonito en un dashboard. Vulneraron SolarWinds. Con ello, vulneraron a muchas empresas en las que SolarWinds estaba instalado. Incluso accedieron al código fuente de Microsoft. Es decir, vulnerar a una empresa con altos criterios de seguridad, que además es de ciberseguridad, implicó vulnerar a todo su entorno y causar muchísimo ruido. Hay muchísimos ataques en el sector derivados de ataques a la cadena de suministro. No todos son visibles, no todos se conocen, pero hay muchísimos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. El objetivo de los delincuentes acá no solamente es acceder, quieren causar miedo, quieren dañar la integridad de los sistemas, quieren robar, extraer esa información para luego exponerla e incluso modificarla. Por tanto, ¿qué podemos hacer en nuestras organizaciones para tener en cuenta los ataques que nos provienen del supply chain? Pues principalmente 4 acciones recomienda Accenture en nuestro estudio. Reforzar el acceso privilegiado del software que es desarrollado de forma externa, por un lado. Disponer de estrategias
de las mejores prácticas en aquellas estrategias de mitigación en riesgos de terceros. Hay muchísima literatura, incluso un estándar que nos ayuda a tener esas mejores prácticas. Recomendamos que se haga un buen assessment y una buena implementación de esas estrategias. Por otro lado, desplegar herramientas de automatización, detección de anomalías, principalmente en directorios activos o en aquellas que securizan el código. Y también muy importante implementar NIST como marco de seguridad, porque NIST tiene un muy buen subconjunto de controles para mitigar este tipo de vulnerabilidades. ¿Okay? Segundo tema, el cyberfraud. El ciberfraude y cómo eso está cambiando, el entorno de actores y criminales. La principal razón por la que está llegando el fraude cibernético es a través del correo electrónico. El correo electrónico está en uso masivo y máxime después de la pandemia. ¿Qué ha sucedido? Los trabajadores se han ido a su casa y en su casa están accediendo a los servicios financieros, de nuestras empresas a través de esas aplicaciones bancarias, ¿no? El correo electrónico, por otro lado, se ha convertido en la vía de comunicación más intensa, tanto desde un celular como desde un laptop, entre el empleado y la compañía. Por tanto, vulnerar el correo electrónico implica tener una alta probabilidad de conseguir credenciales para luego acceder a esas aplicaciones móviles o de laptop. Por tanto, el crimen organizado se ha centrado mucho en los ataques a través del correo electrónico. Adicionalmente, ¿qué han hecho? Están colaborando y especializándose muchísimo. ¿Cómo colaboran? De una forma síncrona o asíncrona. Colaboración síncrona implica nos ponemos de acuerdo a atacar un sector de tal forma que lo hacemos en un negocio legítimo. Tú te encargas de esta parte, yo me encargo de esta parte y tú te encargas de aquella. Yo fabrico el malware, tú fabricas los vectores de ataque para poder introducirnos y vulnerar el sistema de los clientes, bueno, de nuestras víctimas, y tú, tercero, especializado en el mercado local, nos dices luego cómo sacar el dinero o cómo penetrar en los sistemas internos, por ejemplo, de SPEI, ¿no? O SWIFT en su día, ¿no? Esto es una colaboración síncrona y está muy en boga. La otra colaboración es la asíncrona, donde cada uno se especializa de una actividad y la pone a disposición del mercado. ¿Dónde? En un marketplace. Por ejemplo, Genesis. Genesis es un marketplace donde en la dark web, donde tú puedes comprar, por ejemplo, servicios de fraude as a service. Fraude as a service son empresas que te aplican un montón de técnicas de robo de credenciales, de información sobre la identidad digital de las corporaciones, muy útil para luego poder cometer el fraude. No solamente están colaborando, están generando nuevas técnicas, las famosas TTPs, ¿no? Técnicas, tácticas y procesos. Están innovando en ese sector muchísimo. ¿Cómo lo están haciendo? Combinando familias de malwares, haciendo ciberataques enmascarados, bajo la ley del despiste, utilizando nuevas tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, están rompiendo dobles factores de autenticación, sobre todo cuando se trata del SMS. También hay que tener en cuenta las regulaciones. Las regulaciones, este año pasado, el 2021, la National Defense Authorization Act de Estados Unidos ya incluye una responsabilidad a empresas de servicios financieros sobre el fraude cometido a terceros en su organización. Y se espera que el Tesoro de Estados Unidos en el 2022 libera aún más regulaciones más estrictas para el año que viene. Entonces, ante todo este escenario tenemos que actuar. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras organizaciones? Awareness en los empleados en cuanto a phishing y ingeniería social. Tenemos que fortalecer las estrategias de anti-phishing. Tenemos que enfocarnos en aquellos empleados que tienen acceso a información muy sensible. Tenemos que limitar el acceso remoto a los sistemas críticos. Y busquemos, por favor, alternativas al SMS como doble factor de autenticación. Tercer punto clave, los insiders. Algunas estadísticas nos dicen, nos desprenden datos tan aterradores como el que el 60% de los actores fraudulentos internos cometen negligencias. 25% son criminales internos y el otro 15% es robo de identidad interna. Robo de credenciales, perdón. Es decir, tenemos internamente a diferentes tipos de actores internos que ayudan a los criminales
ya sea de una forma o de otra, a acceder a nuestros sistemas. Además, nuestros empleados lo que quieren cada vez es más comodidad en ese trabajo de remoto. Quieren acceder a todos los sistemas críticos de una forma cómoda, no conocen los riesgos, los desconocen. Voy a poner 3 ejemplos. El año pasado, un trabajador del buscador Yandex de Rusia confirmó que había vendido acceso a credenciales de una base de datos de unas 5.000 personas al correo, al mailbox. Un trabajador de Tesla informó a las autoridades que se habían puesto en contacto con él para que le ofrecían $1 millón para generar una campaña interna en Tesla de 3 vectores de ataques diferentes, uno de distorsión con denegación de servicio, mientras había una exfiltración de información y una difusión de un malware ransomware. Numerosos artículos y casos de empleados de teleoperadoras que están vendiendo SIM cards al crimen organizado para poder hacer usurpación de identidad en los celulares y tomar el control del celular de las personas. Todo esto está sucediendo y está sucediendo cada vez más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reforcemos las políticas PAN, privilegios, o sea, acceso privilegiado a los sistemas. Utilicemos cada vez más one-time password y además cada vez más en información sensible. Revoquemos accesos a aquellas personas o roles que dejan de tener la autoridad de acceder a los sistemas críticos. Limitemos el uso de USBs, incrementemos los servicios de inteligencia, sobre todo para saber qué es lo que se está diciendo de nosotros o para intentar descubrir qué actores internos tienen información privilegiada. Y por último, hagamos simulaciones en phishing para los empleados internos para que se vayan acostumbrando a cómo vienen las campañas del crimen organizado. Cuarto, ransomware. Hemos hablado mucho de ransomware. Hay diferentes tipos de ransomware. Se me olvidó decir al principio de la intervención que en el sector financiero, en la mitad del año del 2021, los ataques a ransomware a este sector incrementaron un 1.380%, según algunas encuestas. Esto es un aumento radical de este tipo de ataques. Se están creando nuevos tipos de ransomware, los pseudo-ransoms, donde exfiltran información, encriptan, pero no te dicen cómo pagar. ¿Qué sucede? Luego viene una empresa supuestamente legítima a ayudarte y ahí es donde culmina la ingeniería social para terminar de atacar y vulnerar todos los sistemas donde no han podido vulnerar antes. Hay extorsiones crueles que se les llama, donde estas empresas publican en sitios que están creciendo como champiñones cada vez más, publican que han sido vulnerados para que otras compañías del cibercrimen, otra delincuencia organizada, ataque directamente a las personas de top executive de estas compañías y con ello puedan hacer una extorsión especial enfocada a esas personas para intentar evitar que no solamente la compañía ha sido atacada, sino también los ejecutivos de la compañía, ¿no? Y así hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas multas relacionadas con el ransomware. Por ejemplo, la GDPR de Europa está haciendo mucho hincapié en penalizar a los bancos en caso de malas prácticas a la hora de resolver un ransomware. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo que tenemos que hacer es, en términos de prevención, de predicción y de actuación, asumir parches de seguridad, segmentación, ejercicios de simulación especializados. Tenemos que tener un muy buen gabinete de crisis, coordinarnos con los departamentos legales para saber cuáles son las acciones a las que nos podemos ver involucrados y una muy buena respuesta ante incidentes y planes de continuidad de negocio. Por último, muy rápido ya voy, el futuro de las ciberamenazas contempla principalmente 2 grandes tendencias a tener en cuenta: la computación cuántica y los biométricos. La computación cuántica se está utilizando principalmente para desencriptar claves. Esas claves, por ejemplo, hay datos que dicen que la clave de encriptación de RSA, que actualmente se tarda años en desencriptar en una computadora normal, un servidor normal, hoy en día con computación cuántica se podría desencriptar en un solo día, ¿no? Hay que tener muy, muy en cuenta cuáles son las nuevas tendencias, sobre todo NIST, a través del Post-Quantum Cryptography, que para el 2024
van a sacar unas nuevas mejores prácticas, sigamos eso y mientras tanto utilicemos esquemas de criptografía múltiple, utilicemos nuevos algoritmos encriptados modulares que se pueden utilizar para despistar y para cambiar la forma en la que estamos encriptando las llaves de nuestros datos, ¿no? Y por último, los biométricos de nueva generación son aquellos que, bueno, sabemos que los estamos utilizando cada vez más. Hay mucho juego ahí fuera de robar a través de aplicaciones, a través de ingeniería social, los datos biométricos de las personas, y una vez conseguido esto es muy fácil vulnerar los sistemas de las compañías. ¿Estás listo para la resiliencia? Algunos tips, muy rápido. Primero, desde tu punto, conoce bien las operaciones. El departamento de seguridad tiene que conocer muy bien las operaciones de la compañía. ¿Para qué? Para saber cuál es la cadena de valor. El modelo de riesgos que se aplique en la compañía debe tener en cuenta aquellos sistemas críticos o procesos críticos de la cadena de valor. Strengths, defenses. Toda la estrategia de ciberseguridad tiene que estar aplicada a personas, a procesos y a tecnologías. Y tenemos que tener una clara comunicación hacia el board. ¿Cómo le contamos al board la importancia de la seguridad en la estrategia de negocio? Hay que ser ágil, hay que imprimir agilidad a los procesos y las tecnologías. Recomendación, váyanse a la nube y utilicen servicios gestionados de seguridad. Hay que trabajar proactivamente y colaborar con el entorno, tanto interna como externamente. La colaboración interna es fundamental para las crisis, la colaboración externa es fundamental para tener un claro dominio de qué es lo que está sucediendo en el entorno. Y por último, la resiliencia, enfóquenla a continuidad de negocio y a minimizar el impacto de los ataques. Por último, algunas recomendaciones ya basadas más a los departamentos más técnicos. Cuiden mucho las arquitecturas de identidad digital. Tengan una muy buena estrategia de campañas de awareness y simulaciones de phishing. Tengan un muy buen programa de business continuity que contemple los ciberriesgos. Tengan un buen equipo de incident response y de gestión de crisis. Por favor, apliquen Security by Design, sobre todo en las transformaciones y en las migraciones que vayan a hacer hacia la nube, en esta transformación digital. Tengan en cuenta, sobre todo las empresas internacionales, el compliance, las nuevas reglas que vienen sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Y por último, ya lo hemos mencionado anteriormente, pónganle muchísima atención a los riesgos de terceros que provienen de la cadena de valor. Esto es todo, muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Estamos recibiendo una serie de preguntas. Una persona me pregunta si los ataques se direccionan más a los datos que al dinero. ¿Cuál es el factor que lo permite? ¿Por qué están más expuestos? Realmente la tendencia de robar cada vez más información que dinero obedece a un solo criterio, y es que es más fácil. Las entidades financieras protegen cada vez más sus activos críticos a través de los cuales accesa el dinero y obviamente pues no tienen tanta incidencia o no tienen tanta prioridad en la información. El problema es que el crimen organizado sabe que con la información también puede sacar mucho dinero, ¿no? No solamente vendiéndola, sino también extorsionando a las compañías o haciéndolas públicas pues, para dañar la reputación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Pues lo que se tendría que hacer es realmente entender bien dónde está la información sensible y protegerla con estrategias de data loss prevention, ¿no? Hay muy buenas prácticas, hay muy buenas tecnologías incluso que se centran precisamente eso, en proteger la información, el dato estructurado, el dato no estructurado, el que está en reposo, el que está en movimiento, etcétera, etcétera.
Hay otra pregunta que es cómo evaluar la cadena de suministro de proveedores para prevenir un ciberataque. Pues hay prácticas, hay estándares. El ISO 27000 tiene un apartado específicamente para esto. Hay controles específicos de otros marcos de seguridad como el NIST y hay programas muy especializados llamados Third Party Management, que es la gestión de los riesgos de terceros y que están específicamente orientados a proteger a una compañía efectivamente de la cadena de suministro y de los proveedores, ¿no? Hay otra pregunta que me gusta mucho, ¿no? Me la hace mucho, que es ¿cómo se puede ir por delante de los ciberataques, ¿no? Ir por delante de los ciberataques es prácticamente imposible, por no decir es imposible. Nos podemos preparar mucho. Hay muchísimas formas de hacerlo. Las principales que siempre recomendamos es tenemos que tener una muy buena visibilidad de lo que está sucediendo en la compañía. Esto se hace a través de muchas técnicas, el SOC, el threat hunting, en fin, hay muchas técnicas, pero sí que tenemos que tener una muy buena visibilidad. Tenemos que tener minimizar al máximo el shadow IT, ¿no? Muchas veces entran en nuestras organizaciones a través de servidores o computadoras que no están dentro de siquiera de nuestro control o de nuestra visibilidad. Tenemos que tener unos muy buenos equipos de respuesta ante incidentes, estar muy bien preparados, no solamente técnicamente, sino desde un punto de vista de comunicación, a lo que se le llama el crisis management. Es muy importante tener un buen servicio de ciberinteligencia para saber qué es lo que está pasando ahí fuera, qué se dice fuera de nosotros, qué se sabe fuera de nosotros. Circula muchísima información que puede ser filtrada por externos o por internos y con esa información es mucho más fácil penetrar nuestros sistemas. Por tanto, son algunas de las recomendaciones que doy a la hora de intentar ir por un paso por delante. Hay que saber gastar, hay que tener un buen presupuesto, pero saber gastarlo bien. O sea, no por tener mucho más dinero implica pues, el ser más eficiente, ¿no? Hay que ser desde mi punto de vista, hay que ser bastante conciso en cuáles son las prioridades que una empresa tiene que tener. Creo que se me acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a todos y bueno, estoy a su disposición para cualquier cosa que requieran. Sabas, muchas gracias. Muchas preguntas. Es un tema muy relevante, ciberseguridad. Te agradecemos que hayas estado con nosotros.